Hola, mi nombre es Magdalena Hola, mi nombre es Jimena. y vamos a hablarles sobre la adopción homoparental. La adopción homoparental es la adopción de un niño por parte de una persona o personas homosexuales, formando así una familia homoparental. Vamos a partir primeramente con la palabra familia. La familia es una institución social permanente compuesta por un conjunto de personas unidas por un vínculo jurídico del matrimonio o por el concubinato, por el parentesco sanguíneo, adopción o afinidad, y reconoce la familia el fundamento patrimonial de la sociedad y del Estado. Una familia homoparental es aquella en la que los miembros de una pareja del mismo sexo se convierten en los progenitores de uno o varios niños. Las parejas homoparentales pueden ser de padres o madres porque han adoptado un niño a través de la maternidad subrogada o como consecuencia de la inseminación artificial en el caso de las mujeres. Hay personas que por sus convicciones morales o religiosas consideran que esto de una familia es antinatural y es consecuencia que no deberían de ser amparados por Si bien la ley. es cierto, el tema de la adopción por familias homoparentales es polémico, no debemos desolayar que es una figura que se inserta en la realidad jurídica actual y por ello debe de ser analizado desde una perspectiva crítica y analítica, que permite el establecimiento de los modelos normativos que tomen en consideración el interés supremo del menor, no solo como discurso, sino como el establecimiento de una normativa acorde a las nuevas necesidades del contexto nacional. En materia jurídica, civil y familiar se establece una discusión al Distrito Federal para la integración de reformas. En la materia familiar se establece una forma de autónoma en la ley para la familia y no en el Código Civil. Se hace especial hincapié en este trabajo de transformaciones que ha sufrido la figura de la adopción por familias homoparentales, las cuales se han presentado a raíz del reconocimiento oficial del matrimonio de las personas del mismo sexo y con el derecho que tienen para la integración de la familia. Esta previsión de la figura por adopción por familias homoparentales no debe ser tomada de forma prejuiciosa y anticipada, sino por lo contrario, de manera informada y sobre todo contextualizando en realidad en qué se suscribe a nivel nacional. Hablaremos sobre el tema que presenta un panorama general de las transformaciones jurídicas y sociológicas que ha sufrido la Constitución e integrado de la familia como los factores internos y externos que han dificultado el identificar qué es la familia y quiénes lo integran, así como la regulación. En conclusión, consideramos que las convicciones morales o religiosas de las personas solo son etiquetas sociales y si existe este tema tuviera una regulación por parte de las autoridades, más niños tendrían la oportunidad de tener una familia y de ser parte de una familia. Por lo tanto,